Carlos Reyes es ingeniero en sonido y el día de hoy nos va a presentar una charla que lleva por nombre ¿Cómo llevar la sonoridad de tu disco a un show en vivo?, en donde se abordarán los aspectos técnicos esenciales de esta área y proporcionará valiosos insights sobre cómo trasladar las mezclas de estudio al escenario de manera efectiva. Así que les pido por favor un gran aplauso para Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación y gracias a ustedes también por estar acá y participar de esta charla. Bueno, les cuento un poco. Qué difícil o qué, más que difícil, o qué nebulosa, o qué, cuántas dudas me imagino deben tener muchos artistas y muchos productores musicales a la hora de que pase esto. Si bien nosotros estamos estudiando, la mayoría de ustedes están estudiando producción musical, y todo ese proceso tiene que ver con finalmente caer en justamente en un material, en una producción, en un disco, en una canción. Pero después esa misma canción y ese disco, ese material, etcétera, 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 lo tenemos que, la mayoría de las veces, llevar en vivo, presentar en vivo. Entonces, con todo lo que está pasando con la música hoy en día, que ya es mucha música que se hace en el compu, digamos, con VSTs, con librerías digitales, con instrumentos digitales, etcétera, 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 y un montón de efectos y cosas que se pueden hacer, digamos, en un computador. Después está la duda de cómo podemos llevar eso a una presentación en vivo y que se traduzca y se vea y se escuche tal como lo pensamos en la producción, ¿cierto? Entonces empiezan a haber un montón de dudas y un montón de cosas de cómo hacerlo. Entonces, ahora en esta charla les voy a mostrar mi trabajo, lo que he estado haciendo últimamente. Bastante me ha tocado hacer al menos 3 o 4 shows haciendo todo este proceso y todo este trabajo. Bueno, me presento, no sé si todos me conocen, como entre medio voy a de una pequeña presentación mía. Soy ingeniero en sonido, estudié sonido en Duoc, así que nada, mucho de lo que hablemos hoy día va a ser en gran parte con que ver, digamos, con sonido, pero absolutamente todo se puede aplicar a lo que están estudiando ustedes y a la producción musical. Entonces, empezamos con gestión de archivos. Hoy día vamos a ver rápidamente todos estos temas y todos estos puntillos chiquititos, que sería gestión de archivos, mezcla, normalización, los programas que uso, los sistemas de secuencia, rider técnico y cómo ya derechamente empezar a desplegar, digamos, nuestro trabajo, digamos, las producciones musicales de los shows en vivo. Va a ser un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo, va a ser como un mega resumen desde arriba, desde el inicio. Pero nada, voy a hacer lo posible para mostrarles todo el proceso y cómo no morir en el intento. Entonces, gestión de archivos, lo primero. Gestión de archivos para mí es algo muy, muy importante. Gran parte de esto es el orden, es qué tan ordenado es uno con el material que está trabajando y con el material que está manejando, porque este material suele ser material muy, muy importante. ¿Cuál es el orden de toda esta situación? Primero, se tiene que terminar la producción musical, por supuesto. Se publica eventualmente el disco, se publica eventualmente la canción, qué sé yo. Y luego, desde las sesiones de mezcla de esas canciones, se requieren stems. Desde las sesiones de mezcla, generalmente los mixers, cuando terminan de mezclar, entregan stems. ¿Qué son los stems? Los stems van a ser resumen, pistas, tracks de audio que van a estar resumiendo más tracks de audio. Eventualmente una batería que pueda tener, no sé, 15 o 16 tracks entre hi-hats, accesorios, bombo, caja, layers de caja, layer de bombo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se resume, después de la mezcla, el proceso de mezcla se resume en stems. Eventualmente, si el mismo ejemplo que acabo de decir de 15 tracks o 16 tracks de una batería, eventualmente podría quedar en 3 solamente, onda bombo, caja y accesorios, y desde ahí para adelante. Todos esos stems
Y todo ese material va a ser del artista, básicamente, del dueño de las canciones. Y ese artista, cuando artistas como, por ejemplo, Sulfía, que estamos viendo el ejemplo aquí, artistas como Alexander Banter, artistas como Luis Jara, artistas como, que son artistas más, que su proyecto es más del tipo más solista, cuando quieran armar su show y cuando empiezan todo este proceso de escribir su show, armarlo, diseñarlo, generalmente entra otra persona al juego que vendría siendo un director musical. Y eso es un tema bien interesante. Eso es algo, de hecho, y ese puesto eventualmente es un puesto o un trabajo que podrían llegar a ser ustedes como productores musicales, que están estudiando producción musical. ¿Qué hace un director musical? Toma todo este material, los stems que hablamos recién de las mezclas, el resumen de las mezclas de los discos, etcétera, y lo empieza a manejar de cierta manera para llegar a un cierto guión, a un cierto armado del show completo, justamente con un trabajo a la par, digamos, con el artista, de definir cómo va a empezar el show, qué vamos a hacer, cuál va a ser la línea, cuál va a ser el diálogo, cuál va a ser el diseño básicamente del show, como todo lo que tiene que ver con mostrar, digamos, este libro abierto, digamos, a todo el público que llegue a ver el show. Entonces, este director musical va a ayudar mucho al artista a crear ese guión, crear esa historia, digamos, de un show. Y entre medio de eso, también, por supuesto, van a haber intervenciones musicales. Esas intervenciones musicales van a ser, eventualmente, en el caso, por ejemplo, de Sulfía, que es un artista pop, un artista más tirado para el urbano, pop y más por ese lado, van a haber intervenciones porque muy probablemente y generalmente se incluye banda. Y cuando entra la banda y empezamos a trabajar con banda en un show, empieza todo un proceso de una mixtura de entre las cosas que hicimos en el computador, que son cosas digitales y instrumentos digitales, a esta mixtura, digamos, con la banda y finalmente presentar el show completo. Entonces, eso es lo que pasa y ese vendría siendo como el proceso que estamos viendo. Entonces, una vez los stems y todo este material que salieron de las mezclas las recibe el director musical las trabaja, hace todo este trabajo que le acabo de contar y se resumen en material que me manda el director musical, por ejemplo, en este caso, acá me mandó todas las pistas de cada una de las canciones abiertas, son muchas pistas, mucho material, para que yo estoy encargado de hacer sonido en este show, haga un ajuste y haga una mezcla de estas secuencias, cosa que todas las secuencias y todas estas pistas suenen más o menos parecidas, más o menos al mismo nivel, con ojalá la misma cantidad de agudos, ojalá la misma cantidad de subs, cosa que no haya tanta diferencia entre una canción y otra a lo largo del show y que el show tenga una cierta línea y una cierta estabilidad sonora. Entonces, el director musical hace arreglos, hace todo lo que le acabo de contar y me drena todo este material y yo lo empiezo a manejar. ¿Cómo lo manejo? Si se fijan, acá ya tengo la carpeta de Sulfía. De hecho, en este preciso instante estamos creando este show, estamos avanzando porque todo este trabajo va a ser presentado en un show que se viene pronto, el 17 de noviembre, en Sala Metrónomo, si no me equivoco. Sí. Entonces, yo recibo todas estas pistas y si se fijan, acá empieza la gestión de archivos. Yo tengo Sulfía, acá mi carpeta principal es Sulfía, acá tengo un blog o una ficha que voy viendo todos los avances y dónde voy en todo el proceso. Entonces, por ejemplo, tengo toda la lista de canciones, de ahí tengo si es que las descargué, si es que tengo el material en mi computador, si es que ya armé la sesión, y después tengo los avances, digamos, de mezcla, si ya la mezclé, si ya se la mandé al director de vuelta para que me la revise y me diga está ok, y finalmente tengo si es que ya hice los exports para pasárselo a la otra parte que sigue después, que vamos a seguir conversando. Entonces, ya podemos ver que ya es algo sumamente ordenado, que es un proceso que tiene un cierto avance. Y aquí podemos ver
la gestión de archivos. Entonces, tenemos nuestra carpeta principal, Live Tracks. Acá tengo la carpeta del director musical del show. Acá tenemos todos los stems y todas las cosas que descargué, todas las cosas que me mandaron. Y eso no lo muevo, eso lo dejo guardado por cualquier cosa, siempre lo dejo ahí y eso se va a guardar cuando eventualmente guarde el show y va a quedar ahí tal como me lo mandó. Lo dejo ahí solo por una cuestión de tener un respaldo. Eventualmente uno también se puede equivocar, uno puede estar armando una sesión, se me perdió una pista, no sé qué pasó, y siempre voy a tener el respaldo ordenado de las cosas que me enviaron. Y si en algún momento me dicen, oye, no está esa pista, a ver, revisemos, ¿me la mandaste? No me la mandaste, el problema no es mío. En fin. Entonces, luego de eso, de recibir todo este material, lo guardo, lo dejo ordenado y voy creando sesiones de Pro Tools, que es donde hago la mezcla y la normalización de todo esto. Y cada mezcla de Pro Tools y cada canción, digamos, va a tener su sesión de Pro Tools. Esta sesión de Pro Tools, una de estas es algo así como esto. Es sesiones bien simples porque necesitamos que el trabajo sea rápido, necesitamos que el trabajo sea exportar, porque luego esto yo lo voy a exportar y se lo voy a pasar a otra persona. Necesitamos que todo ese trabajo sea un poco más ágil, un poco más rápido. Si me empiezo a complicar y empiezo a usar un montón de otros procesadores o cosas así que necesite estar en un lugar, por ejemplo, para sacar y avanzar en este trabajo, se empieza a hacer un poco más complicado y se empieza a hacer un poco más lento toda la entrega y todo el flujo de información. Entonces, acá, por ejemplo, estoy en una sesión que es un medley, que es como un megamix de algunas canciones. Yo creo que podríamos poner play si me dan permiso por ahí. ¿Dónde está el Claudito? Lo vi llegar. ¿Dónde está? Ahí está. Le vamos a poner play, ¿no? Un poquito. Para que más o menos entiendan como el trabajo del director. Aquí Claudio, presente, es justamente el director de la Sol, director de Sulfía, y él está a cargo de todo este trabajo de que le comentaba hace un rato. Así que bacán. Bueno, acá son 3 canciones que se unen y que pasan un medley de no sé cuánto dura, debe durar unos 15 minutos, algo así. Y al final este es el trabajo que hace el director. Por supuesto, hay muchas cosas que no están, muchos instrumentos que no están, porque son las pistas, son las secuencias. Esto después se va a complementar con la banda que se va a terminar de cerrar en los ensayos. Ahí nos pasamos a otra canción, por ejemplo. Entonces todas esas transiciones y todas esas como mezclas y traspasos de una canción a otra es parte del trabajo del director musical con el artista, ¿cachai? De ahí seguimos avanzando. Por ejemplo, acá hay otra transición. Otra transición y nos pasamos a otra canción. ¿Cachai? Todo esto, por supuesto, va a estar con clic. Sigo buscando la oportunidad de volverte a ver, no soltarte más. Unos besitos te voy. Entonces todos esos cambios también tienen que estar muy bien definidos y yo ya tengo que empezar a ver y cuadrar los tiempos porque este material se lo voy a pasar a otra persona, como ya lo he dicho 3 veces, pero ya toda esta información tiene que estar muy clara. Al final ese clic y esa referencia de tiempo la van a llevar los músicos y así ellos se pueden ubicar y estar tocando a la par justamente con las pistas. Entonces eso, por ejemplo, esto es un ejemplo de, como les decía, de un medley. Estamos juntando 3 canciones y eso es lo que hace el director musical. Entonces, al final lo que estamos haciendo acá, lo que estoy haciendo yo, es recibir todo ese material, ajustarlo y dejarlo lo más nivelado posible, lo más lineal posible para que la tocada de hecho completo sea muy estable, suene bien y de repente no pase que pum, se dispara una pista, de repente suena una pista más despacio, una con más agudo, otra con menos agudo, otra las voces fuertes, otra, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo ese trabajo se hace previamente y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, una vez hecho esto, cuando ya está revisado, yo saco un exporto esto, le mando un LR al director, esto lo escucha y dice, esto está perfecto, esto está mal, etcétera, etcétera, corrijamos esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez hecho eso, que ya está listo, digamos, ya está definido, empiezan los exports. Y empiezo a exportar. Cuando ya empiezo a exportar con la idea de ya resumir aún más esto. Ya estas pistas, por ejemplo, que son, por ejemplo, efectos, son efectos de transición, por ejemplo, ese tipo de cosas. Acá. Todas estas pistas, por ejemplo, acá tengo 3 pistas y ya estas 3 pistas ya las puedo resumir en una pista, ¿cachai? Entonces ya al ingeniero de secuencias, que esta persona que he dicho como 3 veces que le voy a pasar este material, este ingeniero de secuencias va a recibir este material y va a empezar a crear el proceso y empezar a crear la sesión de secuencias, y esa sesión de secuencias es la que va a disparar las pistas en el show. Para seguir siendo ordenado y seguir hablando también como de la gestión de archivos, todos los exports lo hago en otra sesión, en otra carpeta, perdón, que dice exports, banda, y voy canción por canción. Entonces, canción por canción, 2x3 es un nombre de una canción, 94 BPM, antes que 80 BPM, bye bye, 98 BPM. Y si se fijan, todos tienen sus pistas y todos tienen sus exports ya listos y muy bien etiquetados, cosa que el ingeniero de secuencia reciba esto y no tenga ninguna duda, ojalá. Generalmente siempre hay dudas, pero ojalá evitar lo máximo posible de dudas. Por ejemplo, acá justamente en este mismo medley que estábamos viendo en la sesión, acá tengo las pistas exportadas y acá yo le mando un screenshot al ingeniero de secuencia de la sesión de Pro Tools para mostrarle los tiempos de clic y dónde son los cambios, cosa que él pueda replicar esto mismo en su sesión de Ableton para disparar las pistas. Entonces, yo como le mando esto, le mando este mapa, digamos, de tempo, él lo recibe, monta las pistas y ya debería calzar todo y debería estar todo bien. De hecho, acá en el título de esta foto le puse el marker de inicio está en el compás 8, que es ese marker que está ahí. Le aviso que está en el compás 8 y probablemente él saque la cuenta y diga, ah, ya, si estoy en 80 y tanto, entonces, bueno, 8 compases, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va encontrando los cambios y así va creando esa sesión. Eso. Todo el proceso de mezcla, todo el proceso de que hago acá, si bien, como lo decía hace un ratito, es bien simple, tiene que ser bien ágil para hacer todo el traspaso de flujo de información y todo, no deje de ser un proceso bien minucioso y bien particular. Por ejemplo, pistas, a ver qué tenemos acá. Por ejemplo, si yo desactivo eso, empieza a hacer una cosa un poco más grueso, un poco más duro, y que finalmente yo ya sé, simplemente por experiencia, que si yo dejo esto, esas frecuencias medias bajas, etcétera, 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 yo sé que después con el empaste con la banda eso va a ser un problema, va a ser como una exageración, digamos, de esa frecuencia, porque tengo que tener en cuenta que la banda va a incluir un bombo, va a incluir una caja, una batería, un bajista, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, seguimos por acá, otro bombo también, que también está ajustado. Seguimos por acá. Por ejemplo, Mux, bajos que están tocados, digamos, de sinte. Todo con su sidechain, haciendo hartas cositas que son varios detallitos y que ayudan a que sean las pistas mucho más estables y que sean mucho más compatibles con la banda. En eso hay algo bien interesante sobre compatibilizar los rangos dinámicos de las pistas con los rangos dinámicos de la banda. Siempre pasa
Bueno, en un principio me pasaba que cuando hacía este trabajo, al final el empaste de las pistas con la banda empieza a ser algo un poco difícil porque generalmente uno tiende a masterizar las pistas y como a comprimirla de cierta manera y como a apretarla y dejarla como súper potente, cosa que suene fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo dejo las pistas muy, muy duras y muy apretadas, muy comprimidas, al final voy a tener algo así como en vivo, en los escenarios, cuando ya ponga play, eh, va a sonar un paquete de información con muy poco movimiento, básicamente, como un paquete de información muy apretado y que finalmente incluir cosas entre medio de ese paquete de información se empieza a hacer un poco difícil. Entonces cuando están las pistas muy apretadas, muy comprimidas, masterizadas, incluso limitadas, empieza a ser muy muy difícil el empaste de las pistas y de las secuencias con la banda que está tocando en vivo, está pasando algo que está pasando en vivo con infinita dinámica. El baterista está tocando, de repente toca más fuerte, de repente toca más despacio, los instrumentistas igual, el cantante igual. Entonces, mantener una pista que esté así apretada, 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 al final se empieza a sentir como que la banda está tocando justamente arriba de una pista. Y es justamente lo que no queremos que pase. Queremos que suene un conjunto, suene algo que esté pegado y que esté como cohesionado entre lo que está pasando entre el mundo digital y lo que está pasando en el escenario. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Hago procesos muy, muy pequeños. Por ejemplo, esto es como un multibanda increíble, maravilloso. Es como un multibanda en SUT se llama, es un plugin. Que lo que hace es ayudarnos un poco con las resonancias y funciona de una manera automática. Entonces, si lo exagero, también lo sé. Si exagero, como que ese tipo de cosas empiezo a sacar. Ahora estamos escuchando solamente lo que estoy sacando, ¿ya? Lo que está comprimiendo el plugin. Ahí está exagerado, por supuesto. Si yo lo bajo un poquito y lo dejo donde está, si se fijan, es muy poquito la acción que está haciendo el plugin. Es muy, muy poquito. Pero nos ayuda de cierta manera a que la pista y las canciones sean un poco más lineales entre ellas, porque va a solucionar un poquito y va a estar como amoldando un poquito automáticamente todo lo que está pasando. Como que ahí hice un cierto alivio. ¿Lo apago? Pasan cosas. Y como que todo se alivian un poquito. Acá tengo otro procesador que es simplemente un plugin que quita un poco los hertz, quita un poco lo digital, quita un poco lo duro del audio digital, que si bien es maravilloso e increíble, tiene sus pros y contras, por supuesto. Suena un poquito duro, nunca suena tan natural como audio análogo. Pero también está haciendo 0,25, es muy muy poquito, y ahora podemos escuchar como lo que estoy sacando, pero sí, es muy muy poquito. ¿Lo puedo exagerar? Como que ese tipo de frecuencias saca este plugin. Pero como les muestro, estoy sacando muy muy poquito. Cosas que queden un poquito más blandas las secuencias. Luego estoy usando un black box. Esto es un distorsionador armónico, pero no estoy usando casi nada de él. Toda la distorsión armónica la tengo, no está haciendo nada. Y solamente estoy prendiendo el circuito de saturación. Este circuito de saturación también lo estoy dando con 5%, también es muy muy poquito, digamos en paralelo. Y es en parte como que para que las pistas se peguen un poquito, como que tengan un poquito más de textura y no queden tan frías y tan separadas, como que ayuda un poquito a ese empaste, digamos, entre las pistas. Luego, un ecualizador. Este ecualizador lo estoy usando en algunas sesiones y lo estoy usando solamente para poder empatar en cuanto a EQ y en cuanto como a... Sí, en cuanto a EQ, ecualización, digamos, una canción y otra. Como son canciones que han trabajado muchos productores musicales distintos, la mayoría de las pistas suenan muy distintas entre ellas, y las canciones suenan muy distintas entre ellas. Entonces, simplemente, de hecho en este caso no lo usé, quedó bypaseado,
pero en otras sesiones que suenan un poco más suaves, con un poco menos de agudos, qué sé yo, sí está activado y cosa de poder ir empatando un poquito entre canción y canción. Hay que tener en cuenta de igual, como no cambiar tampoco, justamente, de hecho de eso se trata esto, de no cambiar tanto el sonido de cada canción. Por ejemplo, si pensamos en artistas como Alex and Banter, hay discos que suenan, sus discos anteriores suenan de una manera y el disco de ahora suenan, por supuesto, de otra manera. Hay todo un camino de investigación, todo un camino de crecimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco nosotros podemos pasar a llevar eso. Entonces, si bien hacemos un pequeño empate entre canciones, pero siempre con un cierto grado de, ok, vamos a llegar hasta acá, porque si sigo dando el agudo o si sigo cambiando esto, ya derechamente voy a cambiar cómo suena la canción originalmente. Y finalmente, en la cadena de máster tengo este limitador, pero en realidad este limitador no está haciendo nada. Si pongo play, estamos muy lejos de limitar. Es solamente si eventualmente llega a pasar algo de largo, lo va a limitar y ya está. Pero no está haciendo ninguna amplificación, no está haciendo nada. Y finalmente tengo meters para más o menos estar monitoreando los niveles entre una canción y otra y justamente llegar a este resultado de que todas las pistas suenen parejas, suenen estables y que funcione el show, básicamente. He probado varios niveles, por ejemplo acá estamos viendo loops, estamos llegando a menos 17, menos 16 en el coro, en los coros. He probado varios niveles, he probado dejar todo parejo en menos 21, o un poco más fuerte, en menos 12, menos 14, pero he llegado ya luego de probar varias veces de que menos 18 y picar a menos 16 más o menos en los coros es como, el nivel justo, digamos, para tener ese rango entre el rango dinámico que lo estamos manejando de cierta manera y tener ese empaste, digamos, con la banda. Generalmente las producciones musicales, las canciones que ya se van a las plataformas, están masterizadas más o menos entre menos 8 y menos 9 loops. Los loops van a ser, no sé si todos saben sobre los loops, van a ser básicamente un meter o una referencia de nuestro rango dinámico, de qué tan apretado, qué tan comprimido está nuestro track o qué tan liberado está nuestro track. Entonces, mientras menos loops o un número, digamos, más negativo, va a ser un track que va a estar mucho más liberado, con más rango dinámico, y mientras menos loops, o sea, un número más positivo, va a ser correspondiente, digamos, a que el track está mucho más limitado, está mucho más apretado y tenemos menos rango dinámico. Entonces, como les muestro ahora, estamos más o menos en menos 18, menos 16 en los coros, que vendría siendo para mí como un nivel ideal, digamos, para poder empatar, digamos, después las pistas con la banda. ¿Cachai? Entonces eso. Una vez hecho eso, cuando ya tengo todo listo, bueno, voy a decir algo entre medio que es como únicamente de Pro Tools. Este Master Fader, cuando uno pone acá, crear un nuevo track, y pone crear un nuevo track Master Fader, ese Master Fader es bien interesante porque este fader que está acá, va a ser un fader que va a estar antes de los insertos, antes de la cadena de insertos. Distinto a un fader de un canal de audio o un canal, digamos, auxiliar de Pro Tools, el Master Fader va a ser un track que va a tener esa gran gracia que uno puede levantar este fader, eventualmente subir el nivel de este fader, y en realidad vamos a estar subiendo el nivel de lo que está entrando a la cadena de insertos de este Master. Entonces, hay un celular acá.
Su aplauso. Bueno, como les contaba, este Master Fader tiene esa gran gracia que podemos bajar este fader o eventualmente subir este fader y va a ser equivalente a subir o bajar el nivel de la información que está entrando a la cadena de insertos. Entonces, eventualmente, si yo quisiera apretar un poco o subir un poco el nivel, digamos, de las pistas, yo simplemente podría eventualmente subir este fader y ya con eso voy a estar entrando con más nivel a mi cadena de insertos, por lo tanto voy a tener el resultado que estoy buscando. Al mismo tiempo, si yo lo bajo, también vamos a estar bajando la cantidad de información que entra a la cadena, por lo tanto vamos a ampliar un poco el rango dinámico. Así que eso, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ha visto así alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pregúntenme a los chiquillos. Ujú. Buena pregunta. Buena pregunta. Generalmente uso algún elemento como referente, ¿cachai? Aunque lo vaya a tocar la banda. Por ejemplo, los bajos, ¿cachai? Dejo la pista si el material que tengo no estoy usando parte rítmica, no estoy usando baterías, qué sé yo, dejo algún elemento como referente y que esté en todas las pistas, en todas las canciones que estoy trabajando. Por ejemplo, el bajo, ¿cachai? Aunque después mute el bajo. No sé si me caché. Lo dejo como referente en las pistas, mezclo, hago todo el proceso de normalizar, de emparejar todo, dejarlo como más o menos listo, con ese instrumento puesto, ¿cachai? Y después cuando ya traspasamos esa información, el ingeniero de secuencia mutea ese track, pero va a tener ese track como referencia de todas las pistas. Entonces, eventualmente todas las pistas van a estar niveladas igual, ¿cachai? Pero voy usando como elementos como referencia. También, mientras voy avanzando, voy creando nuevas sesiones de canciones que voy avanzando, qué sé yo, y de repente digo, no sé, por ejemplo, voy en Antes que. Y para tener una referencia, digo, ¿qué canción de las que ya hice se parece a Antes que? Entonces la importo en la sesión y voy haciendo como una comparación entre una que ya tengo lista y la que estoy haciendo, y así voy avanzando y voy como dejando todas las pistas lo más parejitas posible. ¿Cachai? Luego de eso, de todo este proceso de normalizar las pistas, dejarlas listas, viene toda la parte de exports. Y este export es lo que tengo acá. Esto le llega al ingeniero de secuencias. Y el ingeniero de secuencias es la persona que se encarga de tirar las pistas en vivo. Acá tengo algunas fotitos, no se alcanza muy bien, son todas del Benja. Benja es mi compañero, mi socio, amigo también, y bueno, él se ha dedicado y ha tenido una expertise muy muy grande y muy potente de todo este mundo. Este mundo es un mundo muy muy interesante. No me quiero meter tan profundamente en esto porque sinceramente no soy un profesional en esto. Se los puedo comentar cómo funciona, qué equipos se usan, cómo se hace, pero por supuesto no puedo ahondar en la profundidad de esto porque hay personas que son profesionales de eso y que esas personas deberían hablar de esto. ¿Cachai? Pero mientras les puedo mostrar cómo se hace. ¿Cómo se hace? Se usa Ableton, se usa... Pucha, acá no tengo ninguna sesión. Creo que no. No. Hubiese sido genial mostrar una, pero no tengo ninguna. Se trabaja en Ableton Live. ¿Y cómo se hace? Se usa una interfaz, o la mayoría de las veces se usan interfaces que son redundantes. Hay una interfaz que es muy famosa y que se hizo muy famosa en la pandemia justamente por esto. Y es una interfaz de audio que está acá, que es de una marca que se llama iConnectivity. El modelo se llama Play Audio 12. Y lo único que hace esta interfaz es que tiene 12 salidas. No tiene entradas, no se puede grabar un micrófono, no se puede hacer nada de eso. Simplemente es una interfaz que tiene la capacidad de entregar 12 señales independientes desde dos computadores. Y esa es la gracia. Porque esta interfaz, adelante, podemos conectarle dos computadores.
computador 1 y computador 2. La gracia de esto y por qué se hace esto es para tener una redundancia. ¿Qué es una redundancia? Una redundancia es cuando un sistema está corriendo con dos computadores paralelamente y si un computador llega a fallar o se llega a caer o llega a fallar simplemente, se va a pasar automáticamente al otro computador y no va a dejar de correr la secuencia. En casos como artistas como Alex Banter, Sulfía, etcétera, 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 y de hecho también artistas como urbanos, tipo Easy Kid, Akrila, y un montón de artistas increíbles que están ahora que están de moda. Eh, Esto es crucial, porque básicamente si se caen las pistas, en realidad el show se cae. Mm, lo perdimos. Entonces es algo que no puede pasar. Y por eso se hace esto, por eso se trabajan con redundancia y por eso se trabaja con dos computadores. Entonces eso, esta interfaz recibe dos computadores, están redundantes, están corriendo paralelamente y si falla uno, se pasa al otro. Y estamos entregando 12 señales. Estas 12 señales es bien interesante porque y acá nos pasamos un poco como ya a empezar a aplicar esto en vivo y empiezan como los requerimientos técnicos para poder hacer esto en un show y que efectivamente funcione. Si se fijan acá, no se alcanza a ver mucho, pero bueno, acá... Ay, no puedo mostrar el mouse. No puedo mostrar el mouse. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Acá tenemos... Bueno, acá el Benja tiene su computador, muy probablemente el computador principal. Acá tiene su otro computador que está haciendo como la redundancia. Ese vendría siendo el compu B. Acá si se fijan en el centro tiene su rack con los dos cargadores de los compu y acá abajito se ve más o menos chiquitito, no se alcanza a ver nadie, pero ahí chiquitito está la interfaz. Y ahí están los dos computadores conectados a esa interfaz y acá al ladito el Benja como es tan capo, es tan bueno, pone una camarita. Pone una cámara como al centro del escenario para simplemente estar pendiente de cualquier cosa, eventualmente un gesto, eventualmente cualquier cosa. Y el Benja también está viendo el show desde su posición. Muchas veces le toca a todos los ingenieros de secuencia como quedar fuera de escena, onda escondido derechamente y que no ven el show, no ven nada del escenario y es crucial estar pendiente, es crucial estar viendo el show y qué está pasando. Acá es en otro momento, en Buenos Aires estaban, su computador principal, lo mismo, su computador de backup y acá tiene también su pantallita con su cámara. Acá también tiene un pad, simplemente un drum pad MIDI y que ese pad lo tiene programado para dar los play y avanzar entre canciones, etcétera, etcétera. Y acá al ladito también tiene un botón manual, bien duro, que es parecido a un sustain de un teclado, pero este sustain o este botón en realidad no es momentáneo, sino que lo aprieta, se cambia y lo aprieta de nuevo y vuelve a donde estaba. Entonces este botón va a ser como el botón de emergencia si es que necesita cambiarse de compu, así como manualmente lo puede hacer con ese botón. Y acá tenemos otra foto también con lo mismo. Acá está su mismo sistema, tiene su computador principal, el otro, su cámara, su pad, digamos, para manejar los programas y estamos. Todas estas fotos son con Alex Banter. Y así como rápidamente les puedo mostrar también todo este proceso y todo lo que vimos de Sulfía, de las pistas y todo eso con Alex Banter. Acá tengo un disco que es como el disco de Alex. Y aquí están básicamente todo el material de Alex Banter y lo mismo que estábamos viendo de Sulfía, pero con Alex. Entonces acá tengo downloads, acá tengo todas las cosas que me mandaron. En segunda tanda tengo más canciones todavía. Acá habían unas pistas de referencia que usaban antes, solamente las descargué y las tengo para tener una pequeña referencia de cómo lo estaban haciendo hace años atrás. Y acá tengo todas las sesiones de mezcla de todas las canciones que estamos tocando con Alex y es básicamente el mismo trabajo que le acabo de mostrar de Sulfía, pero con las canciones de Alex. Entonces tengo todas sus sesiones y de aquí hago los exports y me voy acá a los exports y acá tengo los exports también. Muy ordenado, todo con su nombre, su BPM y eventualmente algunas, por ejemplo, yo sé que
acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esta canción tiene unos clics muy raros y cambiantes en algún momento en la parte C. Entonces le mando screenshot, le mando fotos al Benja para que pueda hacer el montaje de toda esta secuencia y pueda replicar los clics, replicar todas las cosas y que funcione perfectamente. ¿Qué más tengo acá? Tengo transiciones y también tengo samples. Los samples de las SPD, por ejemplo, de las máquinas, digamos, la batería electrónica y todas esas cosas, todos esos samples también los saco de las mismas sesiones de mezcla de las secuencias, cosa que después, si yo pongo play en un sistema de secuencia y el batero le pega los samples de su SPD o cosas así, sean compatibles. Onda, si yo sacar los samples de otro lugar o de sesiones anteriores de mezcla o qué sé yo, al final no van a tener el mismo proceso que yo estoy haciendo con las sesiones con las pistas, digamos, de la secuencia, por lo tanto no van a ser tan compatibles sonoramente. Entonces, también ese trabajo también lo hago yo y vamos ahí agregando todos los samples a la SPD, cosa que después sean totalmente compatibles y funcionen. Entonces, se hace algo bien interesante que al final todo este trabajo, si bien es un trabajo previo, se entrega y después yo me voy a las consolas y finalmente recibo de vuelta todo este trabajo que estoy haciendo. Es bien interesante. Porque nada, le paso todas las pistas al ingeniero de secuencia, hace su trabajo, hace toda la programación de las secuencias, se programa todos los samples en los instrumentos digitales, diferentes instrumentos. Y después, cuando a mí me toca hacer sala con Alex, recibo todo este material de vuelta y nos toca hacer como toda la mezcla y toda el show, básicamente. Así que, nada, interesante, muy interesante. Y nos pasamos a Rider técnico y las necesidades técnicas para poder llevar a cabo todo este proceso y todo esto que estamos hablando. Aquí les muestro, por ejemplo, el rider técnico de Alex & Banter. Aquí está su fotito. Aquí tenemos información general sobre sistema de sala, consolas que pedimos, consola en orden de preferencia, consola Digico, yo soy fan de Digico, Yamaha y finalmente Avid. Últimamente también estoy bien fan de Midas Pro, pero por ahora Digico serían como para mí como nadar en un mar, así, como una consola increíble. Bueno, de aquí seguimos con lista de canales. Y aquí vienen como las necesidades técnicas que tenemos, que tiene la banda y que tiene el artista, digamos, para poder hacer esto y poder llevar a cabo el uso de las secuencias y que todo empiece a ser, digamos, empiece a tener coherencia, empiece a tomar forma. Entonces, acá tenemos toda la parte de batería, no sé si se alcanza a leer. Todos los canales de la batería, que vendría siendo bombo adentro, bombo afuera, caja arriba abajo, hi-hat, toms, floor toms, over, SPD, acá está la SPD, que es lo que nosotros estamos entregando samples, etc. Después viene la parte de bajos, la bajista que toca con su bajo un sintetizador, teclados, que toca Marcelo también es tecladista, y aquí viene toda la parte de secuencias. Entonces, si se fijan, estamos usando 8 canales de secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con el click y 10, uno que está por acá abajito, que vendría siendo el Q. Entonces estamos usando 10 canales de secuencias. Uno podría decir que es algo exagerado, uno dice como, ¿cómo estáis usando 10 canales de secuencias? Sí, efectivamente estamos usando 10 canales de secuencias, pero en cada uno de estos canales están llegando cosas independientes. Nos están llegando un estéreo de percusiones, un estéreo de bajos, un estéreo de armonías y un estéreo de voces que para un ingeniero cuando está en sala y está mezclando es una utilidad increíble. Uno puede, como tiene todas estas pistas separadas y toda esta información separada y no juntas en un paquete, en un solo LR, se abren infinitas posibilidades para poder mezclar mejor y llegar a un mucho mejor resultado. De hecho, sin ir más lejos, bandas internacionales como
21 Pilots, Lady Gaga, Rihanna, etcétera, 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 no usan 10 canales de secuencia, sino que ya usan 64 canales de secuencia, 120 canales de secuencia. Es una locura. Son así realmente, realmente una locura. No lo hacen con audio análogo, no lo hacen simplemente enchufando XLR, etcétera, sino que lo hacen con redes de audio digital, y así pueden lograr traspasos de gran cantidad de pistas, como 64 pistas, pero simplemente con un cable MADI, un cable BNC, ya pueden estar transportando 64 pistas digitales sin ningún problema. Entonces, los ingenieros en las consolas gigantescas que uno ve en los shows gigantes tienen pestañas con toda la banda, pestañas con toda la secuencia, se imagina 64 canales de secuencia, y ahí están tirando básicamente como todas las sesiones abiertas totalmente, y todas las pistas multitrack, sin hacer stems, sin hacer nada, simplemente tiran todas las pistas multitrack y ya está. Es así de heavy, lo he visto y se lo juro que es así. Así que eso. Entonces, es bien interesante esto, ya que, por ejemplo, si ya tenemos la pista de bajo separada o algo así, como esto que está acá, ya podría eventualmente hacer cosas como sidechains entre el bombo y el bajo de la secuencia. Podría eventualmente ser un sidechain también, o cosas así entre la voz principal y las voces que están de coro o que están en la secuencia, o las chiquillas que son coristas, como la Celeste y Rosario, que están acá. Eventualmente yo podría gatillar compresores, digamos, de la secuencia de las voces con sus mismas voces, para que no se tapen las voces de ellas con la secuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se abren infinitas posibilidades que hacen que el resultado final de mezcla y el show sea muy estable, muy potente, y bueno, onda, que la gente vaya al show y diga como, wow, esto está bien, está sonando bien, ¿cachai? Y lo disfrute y se pase bien, que al final ese es el objetivo final. Es que la gente vaya a un show, pague las lucas que hay que pagar por un show. No sé cuánto habrá costado, por ejemplo, el show de Alex en el Caupolicán, pero es rico cuando uno, sí o no, cuando uno paga una entrada y dice como voy a ver un show, y entra el show y suena excelente y se ve excelente y es todo bacán, y dice como wow, ya, valieron las 20 lucas o las 30 lucas que me gasté en el show. Entonces, al final, ese es el objetivo final, y es por eso que hacemos todo este trabajo, para presentar un trabajo, presentar un show como tiene que ser. Y así también, es algo bien interesante eso, porque también como si la gente empieza a ir a shows y ven buenos resultados y ven un buen show, van a este, después dicen como, ya, voy a ir al otro. Entonces van al otro show y después van al otro y después van al otro, al otro, al otro. Ojalá pasara eso. En cambio, si uno va a un show y dice como esto lo pasé pésimo, sonó súper mal, que lata, me gasté 30 lucas y lo pasé pésimo, no sé si me gasté 30 lucas de nuevo para ir a un show de nuevo. Entonces, también es una gran responsabilidad como de nosotros, como productores musicales, como en mi parte como ingeniero, qué sé yo, también de los directores musicales, de hacer un buen trabajo, porque básicamente es a largo plazo, debiese ser algo positivo, algo que va a ser una retribución a nosotros mismos y a los mismos artistas. Entonces, nada, siento que es algo que hay que ponerle ojo y hay que ponerle atención, y hay que dedicarle un tiempo a esto, hay que hacer un trabajo de esto. Luego seguimos con el plot, con el rider de Alex. Acá está su plot, acá está la batería, acá están los teclados, la sección de la Vela, que es la bajista y que toca ese synth por ahí, la guitarra de Alex y algunos puestos. Aquí están las dos chicas coristas, el Alex, el Raúl, etcétera, etcétera. En este caso de Alex and Banter, el guitarrista, en este caso Raúl, es el director musical. Y él también tiene una cierta comunicación con Benja, que está tirando las pistas, y con toda la banda, y se crea ese momento bien interesante y muy bacán, entre medio así como por fono, digamos, de comunicaciones internas y un mundo paralelo que pasa en el show, que es muy interesante y muy entretenido. Y luego seguimos con ya más cosas de luces, de requerimientos técnicos de iluminación, un plot y más cosas que tienen que ver con catering y todas esas cosas. ¿Cómo vamos? Consolas, etcétera. ¿Cómo vamos hasta ahora?
hago exports. ¿Sí? ¿Sí? Ese. Ya. Claro, muchos procesos y muchas cosas. Ujú. Claro, impresa, claro. Exactamente. 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 Es por eso que hago este proceso previo, ¿cachai? Es precisamente para eso, ¿cachai? Como que pasarle las pistas y que Ableton pase a ser como simplemente un reproductor. Exactamente, un disparador y justamente evitar el uso de plugins y evitar el uso de procesos que eventualmente podrían llegar a colgar un sistema y llegar a colgar un computador y botarlo, ¿cachai? Exactamente, es por eso. En parte es eso y también un montón de otras cosas que se hacen en Ableton y en esas sesiones de secuencia es hacer programaciones de periférico, como lo que está diciendo, como Autotune, etcétera. ¿Cachai? Todas esas cosas uno puede programarla en Ableton y uno puede programar los cambios. Uno puede programar cambios de nota, cambios de qué tan exagerado está el Autotune, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Y todas esas cosas lo hace el ingeniero de secuencia, ¿cachai? Eh, se puede programar, ¿cachai? Se puede programar a través de MIDI. Incluso puedes tener un computador solo con Ableton y otro computador que tenga solo el Autotune y mandar información entre los computadores y pasarle información como que cambie de escala, cambie de nota, de tonalidad, etcétera, etcétera, cambie de qué tan fuerte, qué tan despacio, termina una canción y se corta, por ejemplo, también el Autotune, cosa que no quede, hola, ¿cómo están? Y suena el Autotune, igual no es tan bacán, ¿cachai? Como, exacto, ¿cachai? Ableton. Como que se crean clips MIDI y esos clips MIDI van a tener información como de program change, de control change, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos clips MIDI van a través de red con información MIDI y le llegan al compu con el que tiene el Ableton, o sea, perdón, el Autotune, por ejemplo, y que recibe ese MIDI y va creando las diferentes configuraciones. Exactamente. Sí. Absolutamente. Depende del proyecto. Por ejemplo, en Alex estaba esa posibilidad y el Benja la dio. Dijo como, oye, yo puedo poner cues. Los cues son esas señales, ¿cachai? Les puedo poner cues como coro, verso, etcétera, y los músicos dijeron, sí, que no lo queremos, ¿cachai? Pero hay otros proyectos, hay otros que sí lo necesitan y como que la banda lo requiere y lo pide simplemente para estar más seguro y que les dé esa seguridad de estar tocando y que no se les olvide una pasada, qué sé yo, ¿cachai? Pero claro, toda esa pega y toda esa programación la hace esta persona que es ingeniero de secuencia. Al final yo le estoy pasando las pistas, en realidad en montar las pistas que le mando yo se demora medio minuto, es como, listo, estamos listos. Pero claro, la programación y el trabajo que hace el ingeniero de secuencia, aparte de eso, es justamente como esa otra parte, como programar los tunes, programar los autotune, programar los cues, programar los clics, ¿cachai? Todas esas cosas las hace el ingeniero de secuencia. Y cuando estamos en esa superficie o en ese mundo, en Ableton, se abren infinitas posibilidades, como podemos programar eventualmente teleprompter, solamente como corriendo las pistas, programar teleprompter y que vayan saliendo las letras, digamos, un teleprompter. Se puede programar códigos de tiempo, que podríamos eventualmente tirar códigos de tiempo a iluminación, a visuales, etcétera. Claro, puede ser con MIDI o puede ser con código de tiempo, que es un código que se llama SEMTI, que es simplemente un código, es como una pista de audio, pero que pueden recibir algunos dispositivos y lo pueden tomar como un código de tiempo, ¿cachai? Entonces es poner play a la secuencia y parte un show de luces, parte un show de visuales y al final estáis básicamente programando un show, ¿cachai? También, por ejemplo, en Alex estamos haciendo algo bien, bien choro e interesante, que le estamos mandando program change a los instrumentos, a los mismos instrumentos. Estamos mandando señales MIDI a la SPD, a los sintes del tecladista, al sinte de la vela, a la pedalera del guitarrista.
a varios instrumentos, cosa que simplemente con poner play y que el show avance se vayan cambiando los presets. Entonces los músicos ya se olvidan de cambiar presets, de sacar una mano para cambiar el preset de la canción que viene o cosas así, y simplemente tocan y se preocupan de cosas que son exacto, se preocupan de tocar, de pasarlo bien, de tocar y de hacer una muestra, digamos, del show buena. ¿Cachai? Al final de eso se trata también, y ese también como es nuestro, digamos, de mi lado, digamos, nuestro trabajo, como prestar ese servicio, ¿cachai? Como para que la banda y el artista se preocupen de todo, y se preocupen de tocar, se preocupen de tocar y de pasarlo bien y de interpretar y presentar un show, básicamente. Ujú, ujú. Una transición, ¿ya? Claro. Es que al final ese trabajo es que, por ejemplo, estoy haciendo yo, po, ¿cachai? En Pro Tools. Entonces me mandan todo y que de repente pasa, llega como un garabato así como, "Buh, ya esto va a ser así", y es como, ok. Y en Pro Tools como que uno se encarga de nivelarlo, decir como, ah, ya, esto más o menos tiene que ser así, cuadrarlo y que funcione mucho mejor la transición, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Y después tener una canción de un productor o de un universo, digamos, de producción, y después otra canción de otro universo de producción totalmente distinto, y empatarlo. Al final ese vendría siendo como este trabajo previo, ¿cachai? Cosa que después no le llegue ese bacayo y esa situación al ingeniero de secuencias, ¿cachai? Que al final va a quedar loco porque el ingeniero de secuencias está preocupado de otras cosas, como de programar el clic, de todo lo que hablamos recién, ¿cachai? Y no de cómo emparejar las pistas, ¿cachai? No debería ser. Ojalá. ¿Ya? Ujú. Sí, sí, bueno, en este rider dice strings, pero en realidad el nombre está mal, debe decir como armonías. Ahí van un montón de teclados, un montón de strings, un montón de guitarra eventualmente y cosas así, ¿cachai? Pero al final eso, acá está separado como percusión, bajos, y strings vendrían siendo como toda la parte armónica, digamos, el que va a ir a las pistas y la voz. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, avanzamos un poquito más y les quería mostrar un poquito, simplemente algo rápido y rápido, rápido. No sé, no sé si se puede. Porque no sé si me muestre Windows acá en el cosito. Cáchate. Vamos, cáchense. Ya va. Esto, bueno, acá les muestro rápidamente. Yo sé que esto es un lenguaje que un poco están familiarizados con esto, pero se los muestro solamente para crear un poquito más de contexto. Esto es una consola, se llama SS48, es de una gama de consolas un poco antigua, la verdad. Esto debe ser ya más o menos como 2004, si no me equivoco, salieron estas consolas. Y como avanza la tecnología, 2004 ya es como un siglo pasado ya. Pero no dejan de existir, no dejan de usarse, estas consolas se siguen usando, siguen estando más o menos ligeramente vigentes hoy en día en los shows. Artistas grandes como Rihanna, como, no sé, etcétera, 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 ya derechamente no usan estas consolas, no existen para ello. Pero nada, acá les quería mostrar un poco rápidamente como lo que pasa. Me están llegando los canales, los mismos canales que teníamos en el Rider, que estábamos viendo acá. Que estábamos viendo acá.
Y acá tenemos como bomba adentro, bomba afuera, caja arriba, toda la batería, overs, SPD. Ahí está la SPD que estaba ahí, que estaba ahí, ese de ahí. Seguimos, bajos, el sinte, los dos teclados, y acá están las secuencias. Entonces, secuencia de percusión, secuencia de bajo, secuencia de armonía y secuencia de vocals, que vendrían siendo todos los coros y todas esas cosas. Clicks, que es como el click, digamos, y que yo, por supuesto, como estoy en sala, no lo uso. No lo uso, digamos, que suene, pero sí se lo paso al iluminador. Eso es bien interesante. También le paso información y le paso una mezcla al iluminador, y el iluminador hace el show con audífonos y está él escuchando todas las comunicaciones, además está escuchando el click y por supuesto el show. Entonces él escucha el click antes de que empiece la canción. Entonces, 1, 2, 3, y abre las luces y como que va con el show y hace que se crea esto, como que funcione. Entonces aquí están las secuencias. Click, la guitarra eléctrica de Alex, la guitarra eléctrica de Raúl, la voz de Alex, Esper, coristas, la Celeste, la Charo, Raúl. Ese Raúl, el director, es el micrófono con el que canta y este es el micrófono con que tiene comunicación. Belén son los chicos bajista, percusión, ahí está Cochi, el baterista, y etcétera. Y aquí están todos los micrófonos de comunicación. Por ejemplo, Benja Músicos, Benja Técnicos, Tollbacks de Alex, que también tuvo un Tollback Alex para decir alguna instrucción o lo que sea. Tollback de monitor para escuchar al monitorista durante las pruebas de sonido. Y los Tollbacks de stage, que son micrófonos que están a los costados de los escenarios para dar alguna señal o alguna información o lo que pase, o alguna necesidad o qué sé yo. Y finalmente esa última pista de las secuencias que vendría siendo los cues, que son todas las señales como 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Ujú, Al momento de ustedes trabajar el show, ya que están todos con clic, ujú. están todos con eso, igual ponen micrófonos hacia afuera como para no perder la sensación de la gente, por decirlo así. Sí, generalmente se usan, pero en esta lista en particular nos quedamos sin canales. Ah, ya, por eso estaba preguntando. Sí, Porque tocar con clic y no escuchas saltar ahí, no escuchar a la sí, es medio fomeque, sí, exactamente. Sí, generalmente se usan y se usan en monitor para tirarle como el ambiente del público, digamos, a los audífonos y que la sensación de estar arriba del escenario no sea tan atrapante. Sí, está claro. Pero claro, acá nos quedamos sin canales porque usamos hasta los 48 canales completos. ¿Cachai? Se podrían eventualmente usar más canales, de hecho se puede, la mayoría de las consolas ahora pueden manejar más de 48 canales, pero requieren más cosas que generalmente no te las van a pasar. Así que eso fue como una muestra. Por supuesto, esto mismo nos podemos meter en Digico, nos podemos meter en un montón de otras consolas, pero claro, ahí nos desplegamos para otro universo simplemente. Acá están consolas Digico, por ejemplo, de hecho acá tengo abierta la sesión del Alex y de hecho acá tengo como programado algunas cosas de movimientos de efectos. Por ejemplo, acá si yo muestro auxiliares y voy avanzando en los snapshots, no se alcanza a ver. No me dan las pantallas. Pero voy avanzando en el snapshot, no sé si se fijan abajo los faders, acá abajo, se van moviendo y van teniendo como diferentes proporciones. No se alcanza a ver nada. A ver, hicimos esto para acá, ahí se van moviendo los envíos de efectos, se van muteando, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con los diferentes momentos de cada canción. Hay canciones que en un momento como que se abre una reverb gigante, después todo se cierra, después como un efecto medio raro, unos delays, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden programar y hacer como un pequeño guión antes del show. Y eso, como, bueno, finalmente para cerrar, no sé si estamos bien en la hora, creo que estamos justos. Les puedo mostrar como el resultado de esto, lo que fue un poquito una grabación de lo que fue Alex en Caupolicán. Y debes estar por acá. Esto es un LR de la consola, de mi consola, que de hecho se grabó con una grabadora como esta,
Tiene 2 canales que van a ser los canales directos y los 2 micrófonos de ambiente que están mezcladitos. Entonces, de hecho, ahí se nota mucho como la pasada de una canción a otra, una transición, se mantiene. Como no hay un cambio drástico, digamos, de pista, no hay un cambio drástico de nada. De hecho, sin ir más lejos, acá el batero está tocando bombo caja con la caja real y de ahí al otro tema se pasa a la SPD. También hicimos un trabajo bien interesante también de los teclados. Los sintes, el teclado, digamos, del tecladista y su sinte, fueron al estudio con el director musical, fueron al estudio y repasamos todas las canciones y programamos todos los sonidos, diseñamos todos los sonidos en el teclado, en los teclados, para que tuvieran este espacio. De hecho, ahí lo que está tocando como el teclado es el tecladista, como en muy poca pista, de hecho. Acá. Yo hace tiempo que lo estaba pensando, pero hasta ahora estaba tan seguro. Está exageradamente fuerte los efectos, pero es así la canción. Uno de nosotros. De aquí cambia todo, se seca todo. Otro efecto. Eso es SPD. Ahí el batero le está pegando al SPD. En fin. Eso. ¿Qué le parece? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
preguntas más incisivas, puede ser. ¿No? Como que ahí hay una. Mm. Claro. Claro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bien, buena pregunta. El primer show que nos tocó hacer y hacer todo este proceso desde arriba y también con mucho aprendizaje entre medio, que fue básicamente el primer show que hicimos, fue el de Paloma Mami. Eso fue 2018-2019, si no me equivoco. Para cuando entramos a ese show, entramos a trabajar con Paloma después de Lollapalooza que hizo Paloma. Ahí entró todo un equipo nuevo, entre eso estábamos nosotros, yo, Benja y más personas. Y ese fue como el gran primer show que hicimos todo este trabajo desde arriba, ¿cachai? Y ahí fue infinito aprendizaje, infinitas cosas que probablemente no nos salieron excelentes a la primera, ¿cachai? Pero que desde ahí empezamos a notar, digamos, y a descubrir, digamos, como la forma de trabajo y qué cosas funcionan efectivamente y qué cosas no funcionan efectivamente, ¿cachai? Ujú. Buena pregunta. Ahí, ¿cómo lo sé? Yo creo que es netamente experiencia de estar al frente de sistemas de amplificación gigantes, ¿cachai? Sistemas de amplificación chiquititos, y ver hasta dónde pueden entregar esos sistemas. Generalmente sistemas que son más profesionales como, no sé, D&B, el acústico, te encontráis con escenarios como Lollapalooza, escenarios que son así de grandes. Los sistemas sonoros suelen ser muy potentes, como que te van a entregar la frecuencia, te van a entregar los 30 Hz hacia abajo, sí van a sonar, ¿cachai? Sí van a sonar esos subs y probablemente los, no sé, 16 kilos, 18 kilos, 20 kilos también van a sonar, ¿cachai? Entonces son muy potentes ese tipo de sistemas y al final es por eso como la pequeña experiencia, pequeña como gran experiencia. Una de las cosas que hago, por ejemplo, es preocuparme de los extremos, como los extremos de bajos y los extremos de agudos, que generalmente terminan siendo o pasan a ser como lo más crítico, lo más difícil de controlar. Por ejemplo, debería haber por aquí alguno, justamente acá no hice mucho, a ver, pero claro. Por ejemplo, la mayoría de los bajos, de producciones musicales, sobre todo de urbano, son bajos que son muy potentes y pasa una situación que cuando están en producción y están haciendo creación de todo, de toda la pista, de toda la música, por lo general no están en un sistema, digo, monitores, digamos, que efectivamente les entregue todas las frecuencias, ¿cachai? Entonces, generalmente usan algunos VST, algunos samples que están derechamente pasados debajo o con algún poco exagerado, digamos, de sub, porque simplemente no lo escuchan y están avanzando en la producción y filo, eso da lo mismo. Y después se arregla, ¿cachai? Como primero, digamos, a la parte musical. Entonces, cuando llegan momentos como este y bajos como este, hago esos pequeños filtros. Por ejemplo, un filtro está en 20 Hz. Y está en 6 dB por octava. Entonces, si bien estoy castigando un poquito lo que está pasando acá, pero yo sé que ese poquito en los sistemas es gigantesco, se amplifica así, pero y se rebalsa de sub y después no sabéis qué hacer. Estáis así en medio de hecho, se rebalsó de sub y también empezáis con filtro, un montón de cosas. Por ejemplo, este tipo de cosas para mí son claves. Si bien no estoy afectando en casi nada de lo que está del sonido original, pero me va a ayudar como esa sombrita que estamos sacando, me va a ayudar a que no nos pasemos de largo en sistemas como esos que son gigantes, ¿cachai?
Eso, y en cuanto a agudos también, lo mismo. Generalmente hago unos pequeños filtros arriba cuando sé que algo va a estar un poco intenso. Dejo unos filtros arriba como para asegurarme de que no nos pasemos de largo. ¿Cachai? Pero son cosas pequeñas, como, y ojalá lo más musical posible. Ojalá con curvas de 6 dB por octava, ojalá curvas bien amplias y no tan heavy.